es importante conocer y presentar, al menos en este programa, lo que el personal de APLER está, en este caso, presentando en conjunto con el Consejo General de Educación. Es una nueva publicación que se presenta en la provincia de Entre Ríos, que habla de los entrerrianos, sobre todo de la vida democrática. Primero y principal vamos a presentar a los entrevistados y que nos cuenten bien de qué se trata esta nueva publicación. Presentamos aquí a quien está encargada del área de prensa de APLER. Hablamos del personal que trabaja en la legislatura de la provincia. Chichina Montovani, ¿cómo le va? Encantada, ¿cómo estás? Muy bien. Y también a Carlos González, quien está encargado del área de coordinación estudiantil, de organizaciones estudiantiles del Consejo General de Educación. Bueno, ¿qué pasó que decidieron hacer esto o de qué fue lo que originó esta publicación que tiene un trabajo bastante importante? Así es, muchas gracias. Bueno, el año pasado nuestra democracia cumplió 30 años de existencia. Desde nuestro gremio, de la Asociación Personal Legislativo de Entre Ríos, decidimos a principios del año pasado organizar una serie de eventos para conmemorar esos 30 años de democracia. Y también, considerar el trabajo del empleado legislativo, que cuando siempre hubo golpes de Estado desaparece el Poder Legislativo y con él los empleados de la legislatura. Es así que para el mes de noviembre del año pasado, el mes de diciembre del año pasado, decidimos una serie de actividades, homenaje a los compañeros que ya están fallecidos, gente que cumple 30 años de trabajo y ya se jubila, que son los primeros jubilados de la democracia. Hicimos una obra de teatro y también una exposición de plástica y literarias, y finalmente la presentación de un libro que es justamente la recopilación de los discursos de asunción de cada uno de los gobernadores de esta democracia. Tuvimos hasta ahora 8 gobernadores, incluyendo a Sergio Uribarri. Entonces tenemos 8 discursos en el libro, tenemos también los cuerpos legislativos que acompañaron cada gestión y la nómina de las leyes más importantes aprobadas en cada periodo, sancionadas en cada periodo. Esto se presentó el año pasado, hicimos una publicación de 500 ejemplares y que lo donamos, lo regalamos a toda la gente que estaba vinculada con el Poder Legislativo, con el gobierno provincial. Ahora, gracias a los contactos y a la relación con el Consejo General de Educación, digamos que estamos imprimiendo una segunda edición de 500 libros más para que lleguen a las escuelas. Esto entonces involucra fuertemente al Consejo General de Educación y por eso, digamos, es esta breve historia en relación a la presentación que se va a hacer el día 20 de marzo en el Salón San Martín del Consejo General de Educación. El aporte para todos, en realidad, y para los estudiantes o para las escuelas, es muy importante. Primero porque es un pedazo, por decirlo de alguna manera, de historia entrerriana, pero también a nivel discursivo, entender cuáles eran en ese momento las preocupaciones o cuáles eran los intereses o qué era lo que se quería cambiar o modificar o proponer en la provincia a partir de los discursos legislativos que justamente abarcan lo hecho o lo que viene hacia adelante, exactamente. Que yo he hecho un repaso, digamos, por cada uno de los discursos y realmente suena muy interesante saber dónde estaba la provincia un antes y un después. Eso es lo que más interesó, ¿no? Sí, mirá, para ahí nosotros acompañamos esta iniciativa que representa un gran avance, más allá que está en texto, toda la mayoría de las leyes que se han tratado en esos 30 años de democracia, pero hacer un texto de formato didáctico para trabajar con los estudiantes en la escuela nos parece un gran avance. Por ahí, sobre todo, cuando nosotros estamos trabajando desde la coordinación que está dentro del Consejo General de Educación, trabajamos con las organizaciones estudiantiles en todos sus formatos, pero específicamente con los centros de estudiantes, en donde estamos hablando de organización, participación, democracia, y no estamos ajenos a los 30 años de democracia, profundizar y sostener la democracia. Entonces, el abordaje que van a hacer nuestros estudiantes, tanto a través de un centro de estudiantes o desde el estudiante de la escuela secundaria, tiene de múltiples facetas, lo puede abordar, porque hay un recorrido muy rico para realizar y hay espacios curriculares en donde uno de los docentes que nosotros habíamos convocado para la presentación ya trabajó sobre un posible recorrido didáctico de modo curricular sobre todo el pedazo de historia por donde va atravesando este libro. Entonces nosotros tenemos esa vocación de acompañar esto, de que llegue a las escuelas, de que llegue a los estudiantes, de que las organizaciones que están adentro de la escuela secundaria
vean esto, vean qué ocurrió en estos 30 años de democracia, de dónde venimos, dónde estamos y cómo fue, que fue, digamos, todo tuvo su tiempo, su modo, para llegar a este estado de la democracia actual, en donde hay ampliaciones de derecho. A ver, porque no es lo mismo estar comparando un periodo democrático, al menos estos últimos 2 periodos democráticos de nuestro gobernador con un periodo de año 83 recién salido. No es lo mismo, hay diferencia en cuanto a ampliaciones de derecho y que ha costado seguramente que al gobernador de aquel entonces recién salida de la democracia le ha costado muchísimo plantear en debate cuestiones que hacían a la democracia, porque estaba el resabio de la dictadura, incluso hoy nosotros encontramos en la sociedad resabios de esos momentos. Pero bueno, nosotros el deber nuestro como educadores es justamente poder hacer un recorrido didáctico por este material, que los chicos puedan ver todos los pliegues, los repliegues que fue tomando la democracia para llegar hasta este estado que estamos actualmente. Concretamente el día 20 de marzo, lo que dice, digamos, hoy estábamos hablando con Carlos y con el equipo que estamos produciendo, va a haber un profesor de ética, de formación cívica, etcétera, y va a hacer una simulación de cómo puede un profesor abordar ese libro con sus alumnos. Qué bueno. Exacto. Para que haya una bajada y un ejemplo. Exacto, claro. Un ejemplo, por ejemplo, le cuento a la audiencia que ahora está con un perfil alto del tema del narcotráfico, en los 8 discursos que están en versión textual taquigráfica ahí en el libro, en el último discurso de Uribarri aparece el tema del narcotráfico, digamos, como un tema de Estado a tratar, cosa que no aparecía en los otros discursos porque el fenómeno no era tan, digamos, relevante como lo es ahora. Y sobre todo entender los contextos, por ejemplo, porque ¿no? ya que nombrabas el primer discurso y los lugares por ahí comunes o los lugares nuevos que aparecen o esas temáticas, cuando uno sigue el discurso de Montiel y lo que fue todo como decíamos, devolver, reestructurar, devolver a ciertos lugares lo que era su autonomía o lo que era en su momento su funcionamiento, la economía totalmente quebrada dentro de la provincia, lo que había que restablecer, entendiendo ese contexto. No había tal vez una condena firme a lo que había sido la última dictadura, que aparece después, tal vez en ese entonces porque estaba muy latente lo que había sucedido, había un cierto temor reinante, que empieza a aparecer con la evolución de los discursos y con lo que se fue dando también en el país. ¿Cómo acompaña la provincia? Eso sería interesante también analizar. Me parece, yo como periodista, ¿no es cierto? Uno valora mucho la información y la información está en el libro. O sea, el libro es información pura, porque es exactamente lo que hizo el Estado provincial, ¿no es cierto?, en ese fragmento de la historia de manera textual. No se cambió nada de lo que dijo cada gobernador cuando asumió. Incluso aparecen los aplausos. Aparecen aplausos porque son las versiones taquigráficas. Entonces es información pura. Nosotros hemos experimentado cosas muy, muy interesantes porque, claro, la gente de mi generación, por ejemplo, que vivió todo este proceso democrático, es decir, cuando lo leemos, por ejemplo, produce cierto volver a ese momento, claro, ¿no? Al primer gobierno democrático, las luchas de los partidos políticos, las relaciones que habían entre ellos. Es decir, se pueden tomar múltiples facetas de cada uno de los discursos, analizarlas y compararlas. O qué se prometió y qué no sucedió. Exacto. O de qué se habló y sí finalmente se concretó. Ahí también aparecen claramente los momentos internacionales que rodeaban al país en ese momento y donde se ve con mucha claridad es en el discurso del contador Moine, plena época de los 90, plena reforma del Estado, sus expresiones concretas, la información y los datos, las estadísticas que vuelca, es decir, es información en estado puro. Y creemos que al docente, al periodista, al historiador, al ciudadano entrerriano, que gracias a Dios nuestra provincia es muy rica en libertad y desarrollo intelectual y artístico, creo que nosotros nos sentimos como organización gremial con nuestro deber de alguna manera cumplido hacia la sociedad entrerriana y hacia esta democracia que nosotros, la verdad que la vivimos fuertemente dentro de la legislatura entrerriana, ¿no? Como trabajadores y como militantes que fuimos en un momento o que lo somos ahora y para los nuevos que ingresan. Así que la verdad que el año pasado fue un momento muy bueno para nuestro gremio, nuestra asociación, y este año, junto con los otros poderes del Estado, trabajar de una manera democrática en la diversidad, haciendo esta convocatoria que la firman 5 instituciones estatales como el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación,
Vicegobernación, la Cámara de Diputados, todos acompañan este proceso. Quiero decirlo para que ser honrada intelectualmente, la primera edición del libro la pagó el gremio a la imprenta oficial de la provincia y a esta segunda edición la paga, si Dios quiere, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digamos, en colaboración. Para que llegue a las escuelas. Para que llegue a todas las escuelas, exactamente. Yo creo que queda un gesto de agradecimiento al rescate histórico que han hecho desde el gremio, con lo que cuesta eso en términos económicos y en términos de horas humanas de estar buceando sobre el material taquigráfico. Pero bueno, nuestra vocación está justamente en que esto llegue a nuestros estudiantes del Entre Ríos Profundo, que los chicos los puedan leer, no solamente que queden en Paraná, en Concordia, sino que los chicos de Islas, los chicos de Feliciano, de Federal, puedan tomar conocimiento de cuál fue el discurso de aquel momento, cómo se fueron dando las relaciones de poder y cómo el poder fue mutando a través del tiempo transcurrido en estos 30 años, ¿no? Ese es nuestro deber y desde ya que también nuestro compromiso en que esto sea trabajado de manera curricular y formativa, porque siendo un pedazo de nuestro pasado, de nuestra historia, también representa un futuro. Así es. Bien. La verdad que estamos contentos. Y muy contentos. La verdad es un muy buen aporte. Así que la idea es estar el 20. Gracias por la invitación. No, por favor. La idea es estar el 20 y también de entender que esto forma parte de este mes que se está viendo de la memoria, pero que no solamente forma parte de un mes, sino que la idea es que esta publicación o lo que venimos hablando permanezca en el tiempo y sigamos todos los días sumando un poquito más. Así que a comprometerse al menos con la lectura o con compartir. Así es. Y estoy segura que a la gente le va a gustar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir a nosotros. No, gracias, Damiana. Voy a tu equipo de producción. Bueno, muchas gracias.